Frecuencia 222. Buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde nmmiami.com. Bueno, vamos a ver si hoy entendemos un poquito más sobre lo que hemos estado hablando en programas anteriores. Pareciera que hablar de los números y hablar de las frecuencias no lo entendemos claramente porque no estamos acostumbrados a manejar códigos. No nos han enseñado a programar, a meditar, a manifestar a través de ciertos códigos que son patrones que se encuentran dentro de nuestra propia estructura. Y tan es así que vemos cómo el sistema en el cual vivimos en todo el planeta Tierra utiliza diferentes códigos, diferentes patrones. Y digo diferentes, pero vemos que por lo general esos patrones o esos números o esos códigos no son tan amplios. Se repiten constantemente en diferentes formas, en diferentes secuencias, pero a la final la relación siempre va a ser la misma. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la relación de esas frecuencias, de esos números, para poder entender por qué tenemos que reconocerlos y por qué tenemos que trabajar con ellos para reprogramar una vida más limpia o una vida más armónica. ¿Okay? Empezamos a hablar desde de los programas con un código, que es el código el 5, el 4. ¿Okay? Que era lo referente a la fecha, a los 365 días del año. Y ese código que hablamos en esa oportunidad nos hace relación a través de patrones o de las operaciones matemáticas, donde nosotros vemos que se presenta y que está presente la energía del 9 y del 11. Hicimos un ejercicio donde teníamos que visualizar el 365 y si lo sumamos a la izquierda el 6 con el 3 nos daba 9 y si lo sumábamos el 6 a la derecha con el 5 nos daba 11. Y hablamos también de ese 911 en la policía, en el número de emergencia, en los campos de fútbol. Algo que se me pasó en esa oportunidad era saber o reconocer que el 5, el 4, el 5 y el 4 y el 9 y el 11 van de la mano. Y reconocerlo significa que nosotros podemos trabajar esos códigos, pero a través de nuestro propio sistema energético. Y vamos a ver por qué. No voy a dejar pasar, y lo voy a hacer ahorita, la relación del 5 y el 4 y el 5 con el 9 y el 11. Y los vemos, por ejemplo, en un partido de fútbol. En un partido de fútbol, la pelota, su costura son pentágonos, ¿ok? Y los pentágonos son figuras de 5 lados. Esa pelota se desplaza sobre un campo de 4 lados, que es un rectángulo. Entonces ahí vemos cómo la energía del 5 y el 4 con el 9 y el 11 se van de la mano, porque son 11 jugadores en un tiempo de 45, doble, que es 9, 90 minutos y 11 jugadores, 9-11. Y vemos que la energía del balón es 5 en un campo, repito, de 4. Entonces vamos a ver ahorita ese 5-4, cuál es la relación del 5 y el 4, que su frecuencia es 6. 5-4-6 es la frecuencia del número 45. Si ustedes agarran un papel y un lápiz
y ponen el número 4, 5, 6 y hacen el mismo procedimiento de la suma como el 3, 6, 9, van a ver que el 5 es el número que está en el medio. Si lo sumamos con el número que está a la izquierda, que es 4, nos va a dar 9. Y si volvemos a poner el 5 del medio y lo sumamos con el número que está a la derecha, nos va a dar 11, 9, 11. Por eso que el 5, el 4, el 5 y el 6 hace relación con el 9 y el 11. Entonces, dejando eso, porque se me había pasado la última vez, y es importante porque el fútbol es el deporte a nivel mundial. Entonces, en esos partidos donde se forma la energía de las emociones, unos ganan y otros pierden, entonces obviamente que se hace un campo energético poderoso para quienes trabajan esa energía, mejor dicho, para los creadores de ese sistema energético a través de ese juego. Bueno, dejando eso un poquito de lado, ahora nos vamos a ir a la relación de números que a través de operaciones matemáticas llegamos a conseguir, a encontrar la esencia o el número escondido de este famoso 911. Cuando vemos que el sistema utiliza ciertos números y esos números se repiten en diferentes estructuras o programas, ahí es cuando tenemos que buscar cuál es la operación matemática que nos lleva a decodificar ese número en cuanto a su energía, a su esencia. Y aquí tenemos, lo que vamos a hablar hoy es del número 12. El 12 es un número usado en infinidad de programas, además bien poderosos, por decir así, a nivel de creencias colectivas o a nivel de ¿cómo se dice?, de utilizarlos en nuestro día a día. Tenemos el caso del 12, ¿ok? Tenemos el 12 en la religión. Tenemos que existen en esa historia bíblica los 12 apóstoles, ¿ok? Tenemos las 12 tribus de Israel. Tenemos los 12 meses del año. Tenemos los 12 signos zodiacales. Así como también tenemos los 12 animales en el zodiaco chino. Aparte de eso, el día, que es un día de 24 horas, no las dividen en dos partes. 12 horas AM y 12 horas PM. O sea que el día nos las están dividiendo, fraccionando en 12 y 12. Por otro lado, si queremos saber y pensar dónde más utilizan el 12. Bueno, en el mes de diciembre, por ejemplo, en el nacimiento de un personaje bíblico, el 12, que es diciembre, a la medianoche, que otra vez es las 12, de un día 24, es decir, un fractal de 12. Ahora, ¿cuál es dónde está la información en ese 12? O sea, ¿dónde está? ¿Por dónde podemos constatar dónde está esa energía o por qué es tan usado ese número 12? Matemáticamente, bueno, Jesús, te veo que estás como chequeando. Muy bien. ¿No me quieres preguntar nada? No. Bueno, si me quieres preguntar, yo te digo, porque la próxima vez voy a traer un invitado. Perfecto. Sí. Porque te escriban también, ¿no? Sí. Si tienen alguna pregunta. ¿Verdad? Nos pueden llamar, ¿verdad? Importante. Ok. Bueno, seguimos. Ok, el 12. ¿Dónde está la magia del 12? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las operaciones matemáticas. Tenemos las sumas, las restas, las divisiones, las multiplicaciones. Pero también tenemos
podemos utilizar una operación matemática que es sacarle la raíz cuadrada a un número. Bueno, resulta que cuando estamos hablando del 11, y es importante volver a dar esa información, el 11 son las primeras frecuencias. 11 es el inicio con que empiezan a trabajar todas las frecuencias armónicas. Y el 9 es el final. Entonces, digamos que el 11 y el 9 es el principio y el final. ¿El principio y el final de qué? De toda manifestación. Empezamos a crear en el 11 para lograr la manifestación en el 9. Es decir, que se cumplirían todos los pasos, porque entre el 11 y el 9 están presentes todas las energías, todas las demás frecuencias. Cuando nosotros empezamos a crear desde el 11, vamos trabajando, sincronizando, plasmando todos los eventos que se necesitan para llegar a la materialización, en base a todas las frecuencias que están a partir del 11. 11, 111, 123, 135, así hasta llegar al 999. Ahora, ¿por qué el sistema utiliza el 911 y nos programan a través de ese código? Porque vamos a ver un poquito más adelante dónde ese código está dentro de nuestro sistema energético. Ahora, volvemos al 12. Si yo uso esta forma matemática, sacarle la raíz cuadrada a los números, a la frecuencia, obtengo que a partir del 111 hasta el 999, haciendo la raíz cuadrada de todas las frecuencias, el único número o la única frecuencia que me da 11.09 en sus primeros 4 dígitos es el número 12. Que su frecuencia es 123. Mejor dicho, si ustedes agarran una calculadora o una computadora y buscan cuál es la raíz cuadrada del número 123, que es la frecuencia del número 12, les va a dar que la raíz cuadrada de ese número es 1109. ¿Qué quiere decir? Que el 1109 está codificado dentro del número 12, cuya frecuencia es 123. Por eso es que la usan. Nosotros no somos conscientes, pero el subconsciente sí lo reconoce. Ahora, aquí hay algo bien particular, porque el 12 marca el número 12, frecuencia 123, marca el número 1109. Pero el sistema utiliza también el 911. Es decir, que está trabajando las dos energías, las energías que se complementan. 11-9 es el 1, 2, 3. Y 9-11 son, en la parte física, a lo que nosotros no lo relacionamos. Cuando nosotros nos hablan del 911, automáticamente lo vemos como un número de eventos negativos, porque asociamos ese número, directamente lo asociamos a los eventos de las Torres Gemelas, o lo asociamos a la parte del 911, a una llamada de emergencia, a la policía. Entonces, el sistema ha hecho que nosotros, esa energía, esos números, esa frecuencia que es pura naturaleza, que está en toda la naturaleza, la asociemos a eventos negativos, porque el propósito del sistema es condicionarnos y manipularnos a manifestar hacia los patrones o los eventos que ellos quieren que se manifieste. Ahora, cuando nosotros vemos que estos números 12, ¿verdad? Cuando lo vemos en
en los meses del año, vemos que el 12 está estructurado de una forma no armónica. Eso ya lo dijimos en programas anteriores. ¿Qué quiere decir? Que el 12 no es diciembre. O sea, noviembre es 9 y lo ponen como 11. Diciembre lo ponen como 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 12, cuya energía es 11-9, está siendo programado en un sistema de inarmónico, de caos, donde no hay relación el número con el nombre. Y así, obviamente, que si los meses del año no están en orden, todo lo que se origina también está en desorden, como son los animales en el horóscopo chino, como son los signos zodiacales, todo lo que tiene que ver en lo que representa darnos un signo, darnos un animal en un desorden. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente nosotros tenemos esa energía donde podemos crear y manifestar, pero utilizando ese mismo número, pero con un patrón que sea mucho más armónico. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿Cómo podemos hacer para que esa energía, cuando llegue, cuando la veamos, no la identifiquemos como algo negativo, sino que la asociemos con algo positivo, para que empecemos a desprogramar esa energía de campos caóticos en campos más armónicos? Ahora vamos a la parte que eso es donde podemos verla, donde podemos, en el momento que a nosotros nos llega ese 9-11, a dónde la mente tenemos que decir, bueno, no es el caos de las Torres Gemelas y no es su energía opuesta, el 11-9-9-11. Vamos a buscar en dónde está ese 11-9 que sea totalmente limpio. ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? Porque una vez que nosotros lo reconozcamos que existe en otro patrón, inmediatamente nos salimos de ese código de ellos establecidos para la manifestación a través del caos y empezamos a asociarlo a un número mucho más limpio. Ahora, ¿dónde está? Que esa es la parte donde nosotros tenemos que empezar a buscar, a salir de un patrón y buscarlo en el otro. Por ejemplo, el 11. El 11 lo podemos conseguir no sé si todo el mundo conoce lo que es la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci, que es un patrón de la naturaleza y sigue un orden matemático, empieza en 1-1. 1-1, empieza en 11. Y ahí sigue la secuencia de la suma de los números y se convierte en lo que se llama la secuencia del número de oro, del 16-18, que eso vamos a hablar en otra oportunidad de ese código, que también está asociado con la frecuencia del 9-11. Pero ahora a ver, hoy vamos a salirnos del 11-9 de los meses en caos, en desorden, y del 9-11 referente al atentado de las Torres Gemelas. Nos vamos a ir ahora a buscarlo en nuestro ADN. ¿Ok? Resulta que los dos primeros números que se forman en nuestro sistema, en nuestra cadena del ADN, es el 1. El 1 es la primera célula que se divide en 2. Es decir, que es la división o multiplicación celular, lo que se llama la mitosis celular. Una célula que se divide en 2. Ahí tenemos el primer número 1 y el segundo número, que es el 2. Ahí, si agarramos los dos números y lo usamos como una secuencia, tenemos que el 1, el 2 y el 3 es en
en las matemáticas de la raíz cuadrada es 11,9. Entonces tenemos que en nuestra cadena del ADN, ese 11,9 se presenta con el 1 y el 2 de la división celular. Entonces, cuando nosotros empecemos a decodificar el programa de un 911, 11,9 negativo, inmediatamente ya somos conscientes de que ese número aparece en nuestro ADN. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, vamos a hablar, porque lo más importante es hacer la asociación, ¿ok? Asociar números, los mismos números que están en negativo, empezar a desprogramarlo y empezar a buscar los números que están en positivo. Entonces ya sabemos que cuando nos nombran el 911, inmediatamente, conscientemente lo vamos a asociar a los números de nuestra cadena del ADN. Ahora vamos con, que es importante también que se conozca, cuál es la frecuencia del 911. El 911 es un número y ese número, como todos los números, tiene una frecuencia. El 9 queda en 9 y el 2, el 11, si lo sumamos nos va a dar 2. Entonces tenemos que el 92 viene del 911, pero para convertirlo en frecuencia, la frecuencia del 911 es, si usamos la estructura matemática y la llevamos hacia la derecha, la frecuencia del 911 es 924. 924. 9. El 11 es un 2, reducido a un solo dígito. Y después llega el 4, porque entre el 9 y el 2 existe un número que hace que se forme la frecuencia del 924. Cuando nosotros vemos el 24, que es la hora, podemos asociar ese 24 al 911, porque está implícito dentro de esa frecuencia. 24. Los militares utilizan la hora, en la hora militar se utiliza las 24 horas. Es aconsejable que las personas empiecen a trabajar sus horas en 24. ¿Por qué? Porque después del 12 no viene el 1. Después del 12 viene el 13, el 14, el 15, el 16, hasta llegar al 24, que el reloj marca la hora 0. Entonces es importante también utilizar el 24, porque ese 24 es la energía o la frecuencia del 911, es parte de ese número. Entonces todas las personas en sus teléfonos pueden empezar a utilizar esa hora militar, porque vibracionalmente y frecuencialmente nos conecta a ese número que lo podemos utilizar para crear y manifestar en forma positiva. El 924 es la frecuencia del número 911 si llevamos los números hacia la derecha, pero también podemos llevarla hacia la izquierda, hacia los dos movimientos. Si lo llevamos a la izquierda, la frecuencia del 911 también corresponde al número y a su frecuencia 792. Cuando nosotros vemos el número 79, que es 792 en frecuencia, estamos asociándonos y conectándonos a la frecuencia del 911. Y si quieren averiguar más de esta energía, de ese 911 en positivo, entonces vemos en las dos frecuencias hay dos números importantes. Está el 24, que es las 24 horas, para que hagan el cambio en su teléfono y se empiecen a conectar con esa energía en orden. Y el otro está el 79. Si buscan el número 79 en la tabla periódica, se van a encontrar que en el grupo número 11, el elemento 79 corresponde al oro. El elemento oro en la tabla periódica.
Entonces, ahí empezamos a asociar el 911 con elementos como el oro, al 24 como la hora cero, el inicio de todo, el ADN, nuestra cadena del ADN. Y empezamos a utilizar esa energía en todos los campos positivos para que empecemos a crear y a manifestar con la verdadera energía que ha sido contaminada por este sistema. Bueno, creo que ya terminamos. Estamos falta poco. Lo que vamos a hacer es, les voy a dejar un ejercicio. El ejercicio es para que vean también la relación del número 13. El número 13 es un número que ha sido también puesto como un número de mala suerte. ¿Okay? Incluso en los Estados Unidos la mayoría de los edificios, no sé qué porcentaje lo tienen, pero casi ninguno, igual que los hoteles, el piso 13 no aparece, no se encuentra, no está. Y sigue un orden. Hay un orden de números que al quitar ese número 13 nos queda el número 14 con el número 12. Y si nosotros vemos los dos números que están hacia la derecha, nos da el 4 y el 2 o el 24. Y ya sabemos que el 24 es un número que se asocia al 911. Ahora, el por qué no está el número 13. El número 13 no está porque en esas operaciones matemáticas existe una forma de saber cuál es la energía del 13 o dónde está esa energía que no quieren que nosotros nos conectamos o que sencillamente no la usemos porque es de mala suerte. Pero es de mala suerte para el colectivo. Pero los que sí manejan esta información lo usan, incluso se dice que hay 13 familias que son las que gobiernan a este planeta. Entonces el ejercicio es que ustedes utilicen los 4 números de frecuencias del número 13 y lo dividan entre el número 11. Es decir, van a agarrar, vamos a ver si lo pongo aquí, si lo pueden ver. La frecuencia del número 13 en 4 dígitos es 1, 3, 5, 7. ¿Ok? ¿Tú tienes una calculadora? Vamos a hacerla aquí. Este es el número. Esta es la frecuencia. Vamos a poner frecuencia del número 13 en 4 dígitos. ¿Ok? Es 1, 3, 5, 7. Aquí está. 1, 3, 5, 7 es la frecuencia de 4 dígitos del número 13. Ese número 1, 3, 5, 7 lo van a dividir entre el número 11. ¿Lo haces tú o lo hago yo? Aquí. Ok, vamos. 1, 3, 5, 7 entre el número 11. Los primeros 3 números que nos da es 1, 2, 3. Y 1, 2, 3, ya sabemos que la raíz cuadrada del 1, 2, 3 es 11, 9. Por eso es que el 12 y el 13 están en completa relación. En la religión vemos que habían 12 apóstoles y un maestro para hacer el 13. Entonces, la idea es conocer y saber por qué utilizan estos números y por qué nos dicen que el 13 es un número de mala suerte. Pues no es ningún número de mala suerte. Sencillamente lleva en sí la energía del 1, 2, 3.
que es a su vez el 11.09 y viene en el inicio de nuestras células, es decir, está en los primeros 2 números de nuestro ADN. Así que bueno, terminamos por el día de hoy y seguimos para el próximo lunes a las 8 de la noche. A ver qué otra información que se preste al bienestar de la parte individual y salir un poco de lo que es la energía del colectivo. Buenas noches.